orden. Ya. Continuando, tenemos la presencia del doctor Machuca, quien es especialista en Derecho Bancario y Financiero. Cuenta con 15 años de experiencia laboral en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Asimismo, ha ejercido la jefatura de la plataforma de atención al usuario de las SBS, que ahora es Departamento de Servicios al Ciudadano. Es director de Luris Dictio, empresa de difusión y capacitación en temas de derecho corporativo, empresarial y laboral. Es magíster en Derecho Bancario y Financiero por la Universidad Católica del Perú. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, estimada Tatiana. Muchas gracias al equipo de B-Lawyer y muchas gracias a cada uno de ustedes que está conectado puntualmente en este día tan azaroso que no pensábamos que iba a ocurrir, ¿no? Y sin embargo, digamos, a pesar de una zozobra que se tuvo en horas de la mañana, gracias a Dios podemos continuar con el evento conforme a lo previsto, ¿no? Muy bien. He traído esta presentación, ¿no? Que tiene como título Contratos en el sistema financiero y la voy a llevar a cabo, yo diría que aproximadamente entre 30 a 35 minutos, luego de lo cual encantado de poder escuchar sus preguntas, atingencias, ¿no? O lo que ustedes gusten. Muy bien. Mi nombre es Jorge Antonio Machuca Vilches y como bien dijo Tatiana, yo estoy especializado en Derecho Bancario y Financiero. Vamos a hablar ahora de los contratos y espero darles un panorama de interés para ustedes en torno a ese tema. Muy bien. Las presentaciones que elaboramos para estas ponencias que desarrolla B-Lawyer son presentaciones originales y que no tenemos ningún inconveniente en poder compartirlas, si así lo desean. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el tema de contratos en el sistema financiero, pero me interesa más allá de un punto de vista gaseoso, un punto de vista puramente conceptual, entrar a ver qué dice la norma realmente en relación a los contratos que se presentan en el sistema financiero. Poder conocer cuáles son, ¿no? Y además, cuáles son las operaciones bancarias, ¿no? ¿Qué son los contratos bancarios y cuáles son? Esas serían un poco las preguntas que buscaremos contestar en esta presentación. Tengo algunas abreviaturas muy puntuales, ¿no? Que tienen que ver con la ley general. Cuando hablamos de la ley general en la presentación, estamos hablando de la ley general del sistema financiero, del sistema de seguros y orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, aprobada por ley 26702. ¿Ok? Para evitar ese nombre tan largo de la ley, solamente aludiremos a la ley general. Por otro lado, tenemos el reglamento de conducta, que resume, puntualiza una definición más larga, que es el reglamento de gestión de conducta de mercado en el sistema financiero, aprobado por resolución 3274 del 2017. Hay que recordar que existe un reglamento de conducta de mercado también en seguros, ¿no? Cada uno con sus características, sus puntualizaciones, entre otros. ¿Qué es un reglamento de conducta? Vale la pena aclararlo desde el saque. Un reglamento de conducta es un reglamento enfocado en un concepto medianamente nuevo, que es conducta de mercado. Cuando las empresas son exigidas en torno a cumplir aquel elemento conceptual consistente en la conducta de mercado, lo que se les está pidiendo es que cumplan tres aristas. Una primera, que es que sus prácticas de negocio sean pro usuario, que tengan prácticas, digamos, desde su concepción a favor de los intereses de los usuarios. Un segundo elemento que es que sean transparentes, ¿no? Yo creo que a todas las personas nos gusta interactuar
con personas transparentes, ¿no? Es una cosa que siempre buscamos en la gente que nos rodea. Imagínense estar al lado de una persona que no es transparente, que te sonríe y ni bien te volteas, te está perjudicando. Entonces, nadie quiere algo así. A las empresas, la transparencia no se les pide, se les obliga, ¿no? No se les exhorta, se les consigna elementos mandatorios, obligacionales, en este reglamento de gestión de conducta de mercado para que en realidad sean efectivamente transparentes, no solamente, digamos, como un principio, sino como elementos que tienen que darse en el mercado. Y por último, reglamento de conducta de mercado, o sea, conducta de mercado como concepto involucra también los reclamos, es decir, darle un tratamiento a los reclamos apropiados. Reclamos en relación a contratos, por supuesto que hay, ¿no? Entonces, darles un tratamiento adecuado, ¿no? Sin duda va a ser fundamental, ¿no? Entonces, tenemos dos normas importantes, la ley general y el reglamento de conducta, y ya explicamos a qué apunta. ¿Qué son los contratos bancarios? ¿No? ¿Qué son los contratos bancarios? Me gusta mucho sustentar las presentaciones en doctrina, ¿no? Así como les exigimos a los estudiantes que cuando hagan una investigación consignen elementos de doctrina, también trato de hacerlo en las presentaciones que socializamos especialmente. Los contratos bancarios son aquellos cuyo contenido material u objeto es una operación bancaria, ¿no? Lo dice la doctrina. Es decir, si tú estás llevando a cabo una operación bancaria, estás llevando a cabo, ¿no?, un contrato. ¿Por qué? Porque todos sabemos que detrás de un contrato existe un acuerdo. Para que tú lleves a cabo una operación bancaria, tiene que haber un acuerdo previo entre la entidad que pertenece al sistema financiero y tu persona. Entonces, la operación bancaria se va a dar dentro de la relación entre los consumidores financieros y las entidades que conforman el sistema financiero. Pero eventualmente puede ir más lejos. O sea, no necesariamente abarca a los consumidores financieros, también abarca a personas y empresas que no tengan la condición de consumidores. Recordemos a este punto que existe una definición de consumidor financiero como aquel que usa el producto, ¿no?, directamente para su beneficio, y especialmente algunos productos que no involucren que la persona que lo está usando sea un especialista, ¿no? Tiene que presentarse en un concepto bajo una lógica de asimetría de la información. Entonces, si se trata de una empresa mediana o grande que permanentemente interactúa con las entidades del sistema financiero, no hablamos de consumidor financiero. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo importante de esta definición, ¿no?, es que alude a la operación bancaria y además, ¿no?, a un negocio mucho más grande, que es el de intermediación financiera indirecta. Para que nosotros podamos entender de manera clara el tema de cómo operan los contratos, es importante poder revisar en qué consiste la intermediación financiera. Miren, el tema funciona así. Por un lado, tú vas a tener a determinadas personas, ¿no?, que tienen un capital, ¿no? Entonces, esta persona, por ejemplo, tiene un capital. Acá le ponemos soles y le ponemos varios billetitos. ¿Ok? Ese capital no tiene que ser enorme, ¿no?, sino simplemente ser un capital. Porque acá tenemos un agente superavitario. Con que tú tengas un excedente, ya te conviertes en un agente superavitario. No importa si el excedente es de un sol
o de 1.000.000. Al tener un excedente, ya eres un agente superavitario. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué busca una persona que es agente superavitario? ¿Qué le va a demandar? ¿Qué va a necesitar de una entidad financiera? Nadie. Seguridad. Muy bien. Y otra cosa más, no solamente buscamos poner la plata en las entidades financieras por seguridad, también buscamos algo más. Intereses, ¿no? Buscamos seguridad y rentabilidad. Seguridad y rentabilidad. ¿Ok? Por el otro lado, al otro lado, tenemos otro agente. Ahí está, vamos a hacer que sea por la cuota de género una mujer. Y en ese caso, vamos a tener, por ejemplo, otro rol, ¿no? El otro rol es del agente deficitario. ¿Qué necesita el agente deficitario? Necesita capital. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una suerte de cajita, ¿no? Y acá esta persona necesita capital. Entonces acá el billete va a estar así como en puntitos, porque no hay, necesita el capital. Ser agente deficitario no tiene una connotación negativa. En muchos casos, cuando tú escuchas déficit, suena a que algo está mal, ¿no? Por ejemplo, durante la Revolución Francesa, el apodo de María Antonieta era Madame Déficit, porque paraba gastando demasiado el dinero en cosas superfluas. Entonces le decían Madame Déficit. Todas las arcas del gobierno francés estaban debilitadas por su mal uso. Pero en realidad, en este panorama de la intermediación financiera indirecta, el deficitario no tiene ninguna connotación negativa. Deficitario solamente es aquel que necesita capital. Puede ser una persona que esté súper próspera. Puede ser una persona que está en óptimas condiciones de bonanza económica. Pero para un determinado fin le falta plata. Por ejemplo, mira, el caso que me gusta emplear es el de Walt Disney, ¿no? Walt Disney, que ahora pues ustedes saben que es un emporio, ¿no? En sus inicios era una persona dibujante que tenía mucha creatividad. A pesar de que ya ganaba plata y ganaba buen dinero, para llevar a cabo su primer objetivo grande, que fue hacer la película Blancanieves, era un agente deficitario. No tenía el capital que se necesitaba para contratar todo un grupo de dibujantes, la maquinaria de distribución, entre otros, ¿no? Entonces, tuvo que recurrir, ¿no?, al sistema financiero para poder tener un crédito que le permita llevar a cabo la concreción de la película. Una vez que ya con la película destrozó taquilla, ¿no?, y ganó muchos premios Oscar, un premio Oscar, pero muchos reconocimientos, Walt Disney tiene otro objetivo más grande, que es un parque de diversiones. Un parque de diversiones en las dimensiones de su creatividad, o sea, enorme, ¿no? Y nuevamente, para ese proyecto, que es el parque de diversiones, otra vez es un agente deficitario, a pesar de que tenía muchísimo capital, porque la película le ha ido muy bien. Pero siempre acuérdense de eso, el agente deficitario solamente lo es en la medida de su necesidad, no porque tenga un elemento negativo intrínseco, todo lo contrario. Entonces, al medio
de ambos, al medio de estos dos elementos, de estos dos sujetos, aparece la entidad financiera. Acá aparece, voy a poner un verde más oscuro, la IFI, que es la institución financiera de intermediación, el que interactúa con el agente superavitario y el que interactúa con el agente deficitario. ¿Cómo se llama el producto que la IFI le va a dar, ¿no?, bajo un contrato al agente superavitario? ¿Cómo se llama el producto, la operación por la cual va a atender al agente superavitario? ¿Alguien sabe? Con eso ya nos acercamos totalmente a los contratos. ¿Con qué producto, con qué operación la IFI va a atender al agente superavitario? Yo te digo, le va a atender con el producto de ahorro, con el producto de depósito a plazo. Con eso va a atender para darle lo que pedía, que era seguridad y rentabilidad. ¿Y con qué producto la IFI va a atender al agente deficitario? ¿Con qué producto la IFI atiende al agente deficitario? ¿Qué producto le ofrece? ¿Qué contrato le hace firmar para atender su necesidad de capital? Le hace firmar, estimados, un crédito, un contrato de préstamo. Y ahí es donde ustedes pueden darse cuenta cómo las necesidades de los agentes que operan en el mercado van teniendo una atención por parte de la institución financiera de intermediación. ¿De qué instituciones hablamos allí? Acá se lo voy a poner ya con letra script para que se pueda entender mejor. Acá están los bancos, acá están las financieras, acá están las cajas, tanto municipales como rurales, ¿no? Y acá también van a encontrar, por ejemplo, algunos lo ponen, ¿no?, a las empresas de crédito, antes llamadas pymes. Recién se les ha cambiado de nombre. ¿Acá están las cooperativas? No. ¿No? Las cooperativas, lo voy a poner acá, las COPAC, cooperativas de ahorro y crédito, son otro sistema. El sistema cooperativo. ¿Ok? Vamos a ponerlo, hoy yo sé que va ahí estancado, pero bueno, creo que se lee un poquito mejor. Tenemos entonces este esquema que es el que permite entender mejor entonces esta cita. Porque acá dice bien claro, fíjense, un contrato es aquel cuyo contenido material u objeto es una operación bancaria, ¿no? Una operación de intermediación del crédito. Es lo que acabamos de ver, ¿no? Según la posición de la entidad bancaria en la respectiva operación, se habla de una operación pasiva, el ahorro, ¿no?, o contratos básicos pasivos, o bien de operaciones activas, de contratos bancarios activos, por ejemplo, el crédito, ¿no? Breves nociones sobre contratos bancarios del autor Velasco. Ahora, ¿cuáles son las operaciones bancarias, no? Porque hablar de ahorro y crédito puede ser bastante reducido para lo que realmente tiene como opción de operaciones las entidades financieras. O sea, el abanico de posibilidades es un tremendo abanico, ¿no? Es un abanico que tiene muchas opciones. Y eso lo vamos a encontrar en el artículo 221 de la Ley General. Entonces, vamos a ver cuáles son esas operaciones.
Acá las tenemos, ¿no? Diapositiva desarrollada ad hoc para esta presentación. Es una diapositiva que separa y ordena todos los incisos que contienen, los numerales que contiene el artículo 221 de la Ley General y que paso a comentarte, ¿ya? Miren, tenemos los depósitos a la vista, ¿no? Los depósitos a plazo y los depósitos de ahorro, ¿no? Entonces, la norma trata de diferenciar especialmente el depósito a plazo del depósito de ahorro, porque el depósito de ahorro, ¿no? Tiene por objeto que se te genere un interés y que también tenga resguardo. Pero el depósito a plazo tiene por objeto que se genere un interés mayor, porque no tienes tanta disponibilidad del dinero, ¿no? Entonces, son dos productos en realidad distintos. Si tú vas a usar la cuenta para hacer operaciones y transacciones, no esperes muchos intereses. En cambio, en el depósito a plazo sí vas a encontrar eso. También contempla como operación bancaria, y por lo tanto como operación que está documentada contractualmente, a los sobregiros o avance en cuenta corriente. Es decir, en primer lugar, la cuenta corriente, ¿no? La cuenta corriente es un producto por el cual tú haces un depósito en la entidad financiera y la entidad financiera lo que hace es, a partir de ese depósito, permitirte realizar pagos, ¿no? Recibir y realizar pagos hasta el monto que hayas depositado. Entonces, suele asociarse la cuenta corriente con uso de chequera. Abres la cuenta corriente, te dan la chequera y tú empiezas a emitir cheques, las personas van a la entidad, cobran los cheques y van reduciendo el monto que depositaste inicialmente en la cuenta corriente. En el caso en el que tú emites más cheques, ¿no? Para que cobren tus clientes y eventualmente el depósito no alcanza para pagarles, las entidades te ofrecen el sobregiro, ¿no? O el avance en cuenta. El avance en cuenta es pactado, el sobregiro más bien es un elemento inesperado, que no está pactado con la empresa y cuesta más caro, pero te permite atender bien a los clientes, te permite que la entidad asuma, digamos, el pago y luego te cobre con un interés mayor por la falta de pago de pacto previo. También tenemos los créditos directos con o sin garantía. Las entidades, cuando utilizan la terminología directo, crédito directo, entienden que se refiere a un desembolso, ¿no? Desembolsas el dinero, es un crédito directo. Un crédito indirecto lo pueden encontrar más abajo, donde dice, por ejemplo, avales y fianzas. Los avales y las fianzas no involucran desembolso, pero sí involucran garantía, involucran un respaldo de la persona. Hace poquito nomás tuve la oportunidad de ver de cerca un caso en el cual en la OCE, que es el organismo de supervisión de contrataciones del Estado, se presentaba unas bases para que vengan diferentes postores a contratar con el gobierno una obra. Y en estas bases era obligatorio que los postores presenten una garantía. Y la garantía que pedían era la carta fianza. No hay desembolso, pero sin embargo, el banco entra a tallar, ¿no? Es una de las opciones para manejar carta fianza. Y si, por ejemplo, no se cumple fielmente el contrato, el banco viene y desembolsa recién el monto que amerite el contrato, ¿no? Eso es de lo que hablamos cuando hablamos de un crédito indirecto. Sin embargo, cuando tú te quieres, por ejemplo, quieres recibir un préstamo para irte de viaje, ¿no? Entonces estamos hablando de un crédito directo, porque te van a hacer un desembolso. Muy bien. También está el descuento de documentos, ¿no?
como una opción, una operación que está documentada en contrato. Un descuento de documentos ha sido uno de los mecanismos más empleados en pandemia para que las empresas puedan tener mayor liquidez. Es decir, hay empresas que tienen una serie de facturas o letras pendientes de pago, ¿no? Y que van a cobrar de repente a 30, 60 o 90 días. Si las empresas están mal económicamente o tienen en general la necesidad de poder recibir el monto que está pactado que cobren después, pueden llevar a cabo un descuento de documentos, ¿no? Y la empresa está obligada a pagar, digamos, el monto contenido en la letra o en el título, en la factura negociable, y lo que va a hacer es cobrar una comisión, ¿no? El, el único tema a tener en cuenta es que las empresas en realidad se obligan, ¿no? Pero previamente tienen una etapa de selección para ver qué documentos realmente van a aceptarle al cliente. Si ya conocen que la contraparte en el título es un cliente que no paga, entonces no le aceptan a su propio cliente llevar a cabo un contrato de descuento, ¿no? Tú puedes llevar, por ejemplo, acá está mi letra, me la va a pagar fulanito, ¿no? Y la empresa ya conoce a fulanito, porque lo tiene como que lo ha tenido como cliente, sabe que es un mal pagador, no te acepta la letra. Pero si, por ejemplo, no tiene problemas, conoce a ese cliente y sabe que va a pagar en 90 días, le adelanta el monto y le cobra, ¿no? Una comisión por ese adelanto de dinero. También está conceder préstamos hipotecarios y prendarios, es decir, préstamos que tienen una garantía inmueble o mueble. La hipoteca inversa está contemplada en uno de los numerales del 221, ¿no? Como aquel crédito por el cual la persona pone una hipoteca en un bien determinado y con cargo a ello, la entidad financiera le va pagando una mensualidad. De modo tal que si la persona fallece, ¿no? Entonces los deudos tienen que pagar lo que la entidad le ha adelantado al titular para poder hacerse del bien, ¿no? Es un uso que se presenta mucho particularmente en España, pero que por estas latitudes todavía no tiene una cabal comprensión. También están las cartas de crédito, que son documentos con los cuales las entidades financieras aseguran, digamos, el comercio exterior, ¿no? Y le dan una garantía al exportador, ¿no? De que se les va a pagar la mercadería, ¿no? Es realmente uno de los productos que más se emplean en el comercio exterior y con mucho éxito, ¿no? Pueden ver también los créditos sin garantías en sindicación, que son cuando más entidades financieras, más IFIs, se asocian para poder llevar a cabo un determinado crédito que puede ser obviamente más voluminoso. Los certificados de depósito, ¿no? Pueden manejarlos perfectamente una IFI y consisten en validar la operación por la cual, ¿no? Se tiene un depósito, ¿no? Un bien eventualmente y una certificación sobre el particular. Compra-venta de acciones, colocación y emisión de bonos que no están en el mercado de intermediación financiera indirecta, sino en el mercado de intermediación directa. Pero las entidades están en la posibilidad de comprar acciones y emitir y colocar bonos para efectos de poder financiarse. Fíjense. Comprar y vender oro, aceptar letras de cambio, operaciones con commodities, ¿no? Que son justamente estos bienes que tienen su valor intrínseco, ¿no? La mayoría de los bienes que nosotros empleamos en el mercado no tienen un valor intrínseco, ¿no? Porque usamos muchísimo el dinero. El dinero, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, acá vamos a ver, tienes un billete de 20 soles, yo te pregunto, ¿cuánto vale este papelito que representa los 20 soles? Pues no vale mucho, no vale ni 10 céntimos. Pero nosotros hacemos una ficción legal para darle valía a ese billete.
Los commodities, en cambio, tienen valor por sí mismos. Un commodity puede ser la plata, un commodity puede ser el café. El café vale acá y en la China, ¿no? Entonces, son justamente bienes que son de más fácil transacción. Algunos piensan que el oro es commodity, pero se considera una divisa, ¿no? Muy bien, también tenemos las operaciones con derivados, que es cuando las empresas pueden un poco dar contratos que dependen de hechos en el futuro, ¿no? Contratos de opción, por ejemplo, por el cual se puede pactar un precio, ¿no? Siempre y cuando en el futuro se concreten determinadas reglas. Después, adquirir certificados de participación en fondos mutuos, siempre y cuando estén en condición de partícipes, ¿no? Comprar bonos, vender títulos de deuda, operar en moneda extranjera, certificados bancarios en moneda extranjera, ser un agente financiero para la colocación e inversión de recursos externos, ¿no? Es decir, el banco asesorando la realización de inversiones, ¿no? Sin duda es importante. Tenemos también realizar operaciones de financiamiento estructurado, más complejos, ¿no? Para grandes empréstitos. También adquirir bienes inmuebles, mobiliario y equipo, efectuar cobros y pagos y transferencias de fondos, ¿no? Es decir, las labores que realiza principalmente una IFI, perdón, una ETF, una empresa de transferencia de fondos. Y acá vale la pena hacer el hincapié. La entidad bancaria, ¿no? Es la que realiza todas las operaciones posibles en el sistema financiero. O sea, el que tiene la potestad de hacer todas las operaciones es la entidad bancaria. Las financieras, las cajas, van teniendo menos posibilidad de hacer todas las operaciones porque su capital, ¿no? Que es la garantía para los clientes, es más pequeño, ¿no? También tenemos, por ejemplo, los créditos pignoraticios. En el Perú, estimados, los créditos pignoraticios son un éxito, ¿no? Muchas personas solicitan crédito dejando en garantía joyas. Hay una especialización en ese negocio y es una de las operaciones favoritas para mucha gente. Tienen sus joyas, ¿no? Y las dejan en garantía para un préstamo especialmente de corto tiempo, ¿no? Entonces, la entidad tiene que estar especializada en poder cuantificar el valor de esas joyas, ¿no? Entonces, ahí te vas dando cuenta el expertise que deben tener las empresas, ¿no? Para poder llevar a cabo sus operaciones. Los giros, ¿no? Los giros, digamos, lo he puesto justo abajo de las transferencias de fondos, porque un poco cuando nosotros hablamos de remesas, estamos hablando del pago periódico que se realiza del exterior al país. Y cuando hablamos de giros, estamos hablando de pagos que se realizan de un destino a otro, ¿no? Eventualmente internacional, ¿no? Pero con salida desde Perú. Tenemos los cheques de gerencia, que es uno de los documentos que resultan más importantes en esta coyuntura, muy utilizados los cheques de gerencia, ¿no? Especialmente para movilizar grandes cantidades de dinero. Cada vez que veamos esas noticias cíclicas en las cuales una persona es agredida por estar transportando demasiado capital, esa persona estuvo mal asesorada, ¿no? Porque en lugar de llevar tanto capital, podría haber llevado un cheque de gerencia, el que resulte incobrable por un tercero, ya que él tiene, digamos, la especificación del titular, ¿no? En el mismo cheque. Y va a haber una verificación de todas maneras para que se pueda pagar. Entonces, se ha vuelto un mecanismo para darle seguridad a las transacciones, especialmente de volúmenes altos de dinero. ¿Cuánto sale un cheque de gerencia? Básicamente entre 15, 20 soles. Tienes tu cheque de gerencia y una garantía de poder movilizar el dinero a bajo costo.
Los cheques de viajero, yo creo que son un rezago de la norma. Yo creo que el artículo 221 debería actualizarse un poquito, ¿no? Y eventualmente ya suprimir algunas prácticas que no se emplean tanto. El cheque de viajero era un éxito en el pasado, pero hoy en día las personas que viajan emplean un producto en especial sin necesidad de cheque de gerencia. ¿Cuál es, estimados? ¿Con qué viaja la gente y se bandea en su viaje sin ningún problema y no necesita estar llevando cheques? Con la tarjeta de crédito. Así es, Juan Diego. Todo es tarjeta ya, ¿no? En el pasado, tener la garantía de un cheque de viajero era poder ir al exterior y de repente para el local o para las empresas con las que contratabas, tú eras un NN, ¿no? Pero venía respaldado por la entidad financiera. Hoy en día, tu respaldo es la tarjeta de crédito, ¿no? Harás los gastos que quieras en el exterior y luego te cobrarán en tu país, ¿no? Entonces, los proveedores no se hacen problema. Y las procesadoras, que son Visa, Mastercard, American Express, obviamente validan también tener más negocios involucrados, ¿no? En ese tipo de esquema de pagos. Curioso, ¿no? Acá en el Perú casi todos nos preguntan por Visa y por Mastercard, pero en el extranjero la que más peso tiene es American Express. Aceptar y cumplir comisiones de confianza. Mira, las comisiones de confianza son un producto bien complejo que maneja, o sea, que puede llegar a ser complejo, que manejan las entidades, dado su experiencia que tienen para la administración. La comisión de confianza es cuando un bien o un patrimonio de las personas es administrado por las empresas del sistema financiero. Se diferencia justamente del fideicomiso, ¿no? Lo pueden ver en la parte inferior, dice actuar como fiduciarios en fideicomisos. Lo que pasa es que en el fideicomiso las empresas asumen un rol de ser, digamos, constituir un patrimonio autónomo con una regulación específica, ¿no? Entonces, sin necesidad de llevar a cabo un patrimonio autónomo, las comisiones de confianza permiten que las empresas administren bienes, ¿no? Al fallecimiento de una persona, por ejemplo, mucha gente no sabe qué hacer, cómo manejar sus bienes, cómo rentabilizarlos, etcétera. Y sin embargo, ¿no? Las empresas del sistema financiero tienen el expertise para hacerlo, a través de las comisiones de confianza. También tienen, por ejemplo, recibir valores, documentos y objetos en custodia, vinculado, ¿por qué no?, también al alquiler de caja de seguridad, ¿no? Las cajas de seguridad siguen siendo un elemento que permite guardar elementos costosos, bienes costosos, en entidades del sistema financiero. Un poco acudiendo también a uno de sus principales usos. El origen de las empresas del sistema financiero se remonta a una época en la cual los orfebres, que hacían artesanías de oro y plata, vienen a ser robados constantemente. Ante ello, los orfebres contratan seguridad. Entonces, los orfebres pagan a personas para que cuiden sus establecimientos, que están llenos de oro y plata. A esos orfebres, el público empieza a buscarlos. Entonces, el público va y le dice a los orfebres: oye, ya que estás gastando en seguridad, ¿no me puedes guardar esto, ¿no? Que también me interesa guardarlo, digamos, de una forma segura, pero no tengo tanto capital como tú. Y los orfebres dicen: bueno, ¿qué quieres guardar? Vamos a poner, por ejemplo, unas joyas. Ya, perfecto, entonces guárdalo acá, ¿no? Y te doy tu llave, tu caja de seguridad. Desde el origen de las empresas del sistema financiero, que tienen este origen en la orfebrería, se maneja el alquiler de caja de seguridad como operación, ¿no? Y se añade actualmente un deber de mantener en secreto, ¿no?, los bienes que se están guardando. Expedir tarjetas de crédito y débito
como no, son una de las operaciones más frecuentes que realizan las empresas. Llevar a cabo operaciones de arrendamiento financiero, ¿no? Más conocido como leasing, eh, está presente también. Promover operaciones de comercio exterior, un poco vinculado a las cartas de crédito o las operaciones de crédito documentario. Suscribir emisiones de valores, emitir dinero electrónico y actuar como originadores en procesos de titulización, ¿no? Entonces, miren la cantidad, estimados, de operaciones que puede realizar una empresa del sistema financiero. Y vamos a darnos cuenta que teniendo esa base, estamos hablando de muchos tipos de contrato con muchas características especiales. Esta parte es importante. Cuando nosotros buscamos en la ley general y en el reglamento de conducta definición de los contratos, nos vamos a llevar con la sorpresa de que la ley general no fija una definición de contrato financiero o contrato bancario. No encontraremos en la ley general una definición. Simplemente lo que hace es desarrollar los contratos de una manera genérica. Lo que hace de frente es dar algunas características, por ejemplo, de la cuenta corriente, ¿no? Y punto. No desarrolla, no especifica en qué consisten cada uno de los contratos que hemos visto, ¿no? Por eso que las fuentes del derecho bancario, ¿no? Tienen principalmente a lo que es la Ley General del Sistema Financiero, el Código Civil como elemento supletorio, pero además la costumbre. Hay muchísimo empleo en la costumbre porque hay una serie de operaciones que hemos visto que no necesariamente tienen una base normativa para poder tener una claridad respecto a sus características, ¿no? Entonces, la costumbre es una de las fuentes del derecho bancario, sin lugar a dudas. Ahora bien, el reglamento de conducta de mercado sí te define qué es un contrato y te dice que es un documento que contiene derechos y obligaciones que le corresponden al cliente y a la empresa. Sin embargo, como les adelantaba, el reglamento de conducta de mercado contempla los contratos que están dirigidos a personas protegidas por el Código de Consumo. Es decir, a personas que estén en asimetría de la información. ¿Qué quiere decir estar en asimetría de la información? Que la empresa tiene más información que el usuario. El usuario no está en condiciones de discutir con la empresa, de estar de tú a tú con la empresa. La empresa tiene una experiencia muy grande y el usuario no. Por eso que el reglamento de conducta trata de equilibrar un poquito esa balanza. Mientras que la ley general, ¿no?, que tiene todas las operaciones que he mencionado, en muchas de ellas, si es que no tienes la experiencia en el mercado, simplemente no celebras esos contratos. Por ejemplo, mira, de este gráfico de acá, que tiene todas las operaciones, van a haber algunas, ¿no?, que sin duda son demasiado especializadas para una persona que es consumidor final, que no están protegidas por el Código de Consumo. Por ejemplo, en un crédito, vamos a ver, actuar como fiduciarios en fideicomisos. Si tú celebras un fideicomiso con una empresa del sistema financiero, no estás protegido por el Código de Conducta de Mercado, porque es una operación donde tienes que tener cierto expertise, tienes que tener cierto capital, ¿no? Tiene una serie de reglas para poder llevar a cabo ese contrato. Entonces, las personas que llevan a cabo fideicomisos, ¿no?, donde las empresas del sistema financiero actúan como fiduciarios, tienen una base tanto económica como de conocimiento antes de celebrar los contratos. Entonces, no tienen una protección especial en el reglamento de conducta de mercado. Si tenemos un inconveniente en ese tipo de contrato con la empresa del sistema financiero, tendrá que dilucidarse en el Poder Judicial de frente. No podrá ser Indecopi. Afuera. Es otra vía.
paralela a la que se puede manejar con el reglamento de conducta de mercado. En cambio, si estamos hablando de expedir y administrar tarjetas de crédito y débito, ahí sí, ¿no? Ahí sí, las personas que usan tarjeta de crédito, que usan tarjeta de débito, no necesariamente tienen la experiencia, ¿no? Ni el expertise en el mercado para poder estar tan claros en su uso y en sus disposiciones. Entonces, necesitan una protección especial y la encontrarán en Intecopi o en la SBS, dependiendo a cuál quieras acudir. Y el caso concreto también. Entonces, los contratos bancarios, acuérdense, en el reglamento de conducta están enfocados para los consumidores de a pie y en relación de asimetría. La ley general por su cuenta, por su parte, no establece una protección especial. No la encontrarás allí. A lo sumo, el artículo 2 de la ley general que señala que la norma propende a un sistema financiero que sea competitivo, sólido y confiable, ¿no? Y al hablar de confiabilidad, estamos hablando de que sea una entidad que respete ciertamente a sus clientes. Pero luego de eso no encontrarás muchas alusiones al consumidor financiero en su rol final y directo del empleo de los productos. Incluso, ¿no? Les podría añadir lo siguiente. La ley general es ¿de qué año? ¿Alguien sabe de qué año es la ley general del sistema financiero? ¿Alguien sabe de qué año es la ley general del sistema financiero? Ok, yo te digo, la ley general es de 1996 y tiene una serie de actualizaciones a la fecha, ¿no? Pero es del 96, al fin y al cabo. En cambio, el reglamento de conducta de mercado, conforme hemos visto al inicio de la presentación, es mucho más reciente, es del 2017 y tiene sus orígenes más o menos en el año 2005, o sea, mucho después que la ley general. Entonces, la regla de la mayoría de los contratos es que se dilucidan en el Poder Judicial y excepcionalmente, de manera específica y especial, en el caso de los consumidores financieros de a pie, los contratos y sus incumplimientos, sus reclamos, se dilucidan en Intecopi, ¿no? Esa es una idea fuerza que debes llevar. La norma, el reglamento de conducta de mercado, tiene varios artículos importantes. Uno de ellos es el artículo 22, que señala que deben darte información pertinente antes, durante y después de contratar. La protección va desde antes que contrates, puedes averiguar todo lo que necesites y deben darte la información. Es una obligación, no un favor. Durante la contratación, sin duda, pero una vez que eres cliente, también debe mantenerse esa provisión de la información. ¿Ok? Eso está señalado en el artículo 22 del reglamento de conducta. También es importante el tema de las condiciones promocionales, ¿no? Justamente en una etapa de tanto consumismo que tenemos en la actualidad, donde muchos, ¿no? Compramos cosas que no necesitamos para emplear dinero que no tenemos e impresionar a gente que no les importa lo que tenemos. Lo hacemos y nos solemos llevar, digamos, la contratación, la solemos impulsar por las condiciones promocionales. Esas son las que aparecen en diferentes medios, especialmente en las redes sociales, y uno finalmente accede a contratar por esas condiciones. La norma dice, artículo 23, que esas condiciones deben mantenerse al momento en que se contrata, ¿no? Y además tienen que informarse apropiadamente las restricciones. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de un aviso muy curioso, les voy a comentar acá. Yo me acuerdo de un aviso parecido a este, miren.
Me acuerdo que era un aviso, algo así. Uy, creo que está un poco feo ese 7. Así. Entonces, hoy en día las entidades están pagando 7, ¿ya? Pero en esa época no pagaban 7. Y de manera muy pequeña en la oferta se señalaba lo siguiente, ¿no? Siempre y cuando tu dinero se encuentre en un depósito a plazo por 3 años. Eso nunca me voy a olvidar, porque a mí realmente la promoción me llamó la atención, ¿no? Dije, oye, mira, 7% es una buena tasa, ¿no? Sin duda, hay que aprovecharla. Pero a la hora que veo la promoción bien, ¿no? Muy pequeñito, dice que hay una restricción. Es decir, si quieres el 7% que se te paga cada año, tu dinero no lo puedes mover 3 años. Y eso rompe un poco la regla, ¿no? La regla de un depósito a plazo, usualmente el plazo que más se usa es 1 año, ¿no? No es 3. Entonces, ahí había pues ciertamente un tema que era una restricción y que debía ser apropiadamente informado. O por ejemplo esta otra, ¿no? Mira, te voy a contar otra, mira. Una persona va a una entidad financiera y contrata un seguro contra robo de tarjeta. Entonces, la persona se va feliz de la empresa porque tiene un seguro de su tarjetita, ¿no? Acá le vamos a poner 41, 32, 21, 58, 31, 10, X, Y, Z, de la tarjeta. Entonces, sale de la empresa sintiendo que ha hecho una buena compra, porque dice, oye, cuando me roben, el seguro va a cubrir eventualmente lo que le pase a mi tarjeta, si es que los delincuentes aprovechan la misma. Y ocurre pues el incidente, ¿no? Vienen aquí, golpean al cliente, le quitan la tarjeta, ¿no? Y se presenta la situación en la cual esta persona recupera su dinero, ¿no? Tiene la denuncia, tiene la prueba, etcétera, de que se produjo un robo. Pero al mismo tiempo, otra persona que está aquí le pasa lo mismo, o sea, pero con ciertas diferencias. A esta persona se le pierde la tarjeta. Y aparentemente se la sustraen en el Metropolitano, ¿no? Entonces, no sé cuántos los que están aquí conectados son abogados, pero hay una diferencia entre hurto y robo, ¿no? ¿En cuál hay violencia? ¿En el hurto o en el robo? ¿En cuál debe haber violencia? ¿En el hurto o en el robo? En el robo, Elizabeth, muy bien. Y en el segundo caso, este fue el primer caso, en el segundo caso no hay robo. Entonces, la persona, así es Julia, simplemente no pudo tener el beneficio de la cobertura del seguro y puso el grito en el cielo, ¿no? A mí no me informaron. Yo no tengo por qué saber qué cosa es robo y qué cosa es hurto, ¿no? Eso es lo que lo sepan los abogados, pero yo soy un consumidor de a pie. Entonces, a mí me han engañado. Cuando he pagado el seguro religiosamente 2 años, y cuando he ido a cobrarlo me han dicho, no, porque no te han robado. Y yo ni sabía, para mí es lo mismo hurto que robo. Entonces, las condiciones promocionales tienen que ser muy específicas y muy claras y muy transparentes, porque si no se presentan situaciones como esa, ¿no? Ya vamos cerrando, ¿no? Acuérdense que en cada uno de los productos
hay que se entrega un resumen para que la persona pueda conocer las condiciones más importantes de manera fácil, de manera directa, de manera sencilla. Las modificaciones contractuales deben avisarse con anticipación, artículo 30 del reglamento de conducta. Si no, puedes resolver el contrato, optar por ello. Y también me quería cerrar esta presentación con un estudio que se llama Ensayos de Derecho Contractual y Financiero. Está disponible en la web, se los recomiendo. Es un bonito texto editado por la Universidad Católica y el compilador Freddy Escobar. Y ahí el prologuista, que es el señor Ferrari, creo que es Mario Ferrari, señala, ¿no? En lo que se refiere a transacciones corrientes, ¿no? Cada vez se realizan más a través de mecanismos modernos que a través de ventanilla. Eso lo dice en el 2013 y la estadística te muestra lo siguiente, ¿no? Que efectivamente en el 2016 habían 4.617 oficinas y hoy en día hay 4.291. Bajo esta tendencia, cada vez vas a ver menos oficinas presenciales para hacer los contratos con las entidades. Cada vez todo va a ser más digital, claramente. Puedes ver también el tema de los ATM, ¿no? En el pasado tenías 24.000 y en el presente tienes 29.000. 2021 es el último reporte disponible de los reportes de indicadores de inclusión financiera. La tendencia, estimados, es a que se despersonalice la contratación en el sistema financiero. Y hay que tener en cuenta ello. ¿Ya? Esa es la tendencia que debemos ir viendo hacia el futuro. Y por lo tanto, empezar a ver elementos como la digitalización, firma electrónica, entre otros. Muy bien, estimados. Espero que la charla que he brindado les haya resultado de interés, les hayan quedado claras las ideas, y conmigo será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Sí, doctor, muchas gracias por la presentación del día de hoy. Por tema de tiempo, las preguntas se las voy a trasladar al interno y agradecerle por la presentación y esperamos verlo próximamente por aquí. Muchas gracias. Ok, Tatiana, les envío la presentación, le envío a Fabián para que la pueda compartir con los Sí, asistentes. doctor, por favor. Muchas ¿Ya? gracias, doctor.